darnos cuenta, y usted, amigo, especialmente, que muchas personas quieren llegar al cielo, es decir, la mayoría. Serán raros las personas que no quisieran tener un lugar en el cielo. De hecho, cuando una persona muere, aunque sea incrédulo, las personas que están vivas siempre le desean que él esté en el cielo, ¿verdad? Las personas vivas dicen: Señor lo tenga en su seno, el Señor lo tenga en sus santos brazos. Cuando muere un cantante, dice: ya se fue a cantar juntamente con los ángeles. Y así, todos desean que esas personas estén, y de hecho, hacen como un hecho que esas personas ya están allá en el cielo. Pero, amigo, solo hay una puerta para poder entrar al cielo. Solo hay una. Y esa puerta es el Señor Jesucristo. Pero a esa puerta no se puede venir sin arrepentimiento. Es por el camino del arrepentimiento, como lo hemos escuchado. Es arrepentido. Sin arrepentimiento no hay perdón. Sin arrepentimiento no hay salvación. Sin arrepentimiento no hay inscripción. Sin arrepentimiento no hay entrada en el reino de los cielos. No puede una persona entrar al reino de los cielos en pecado. Pecado no. Tiene que entrar sin pecado. Y los pecados al ser humano le son perdonados solamente cuando se arrepiente. Y se arrepiente de todo corazón. La dicha más grande que una persona puede gozar en esta vida es que sus pecados le son perdonados. Eso es lo más grande. Es como cuando una persona lo sacan de prisión. Estaba en prisión pagando una condena, pero ahora le dicen: usted está libre. Su deuda ha sido pagada. Su condena ha sido pagada. Esa persona sale completamente feliz, dichosa. Dice: hoy voy a emprender mi vida. Un nuevo tiempo amanece para mí. Un nuevo horizonte. Sí, una nueva vida. Y eso ocurre en el creyente espiritualmente. Eso ocurre. El creyente nace a una nueva vida, un nuevo tiempo, una nueva esperanza, una nueva oportunidad. La vida eterna viene a ser parte del creyente. El gozo de haber sido perdonado y la dicha de ahora ser parte de la familia de la fe. Ya no hay condenación para el creyente. Ya no. Hay condenación, había, sí, pero hay condenación para el que no se ha arrepentido. Amigo, ¿usted está arrepentido? ¿Está arrepentida? Entonces entréguese al Señor. Diga en esta noche: yo estoy completamente convencido que soy pecador y estoy arrepentido, pero me entrego, me arrepiento y acepto a Jesucristo como el Salvador de mi vida. Le recibo como mi Señor. Bueno, pero únicamente usted es la persona indicada, ¿verdad? Porque esto es personal, quien debe tomar esa decisión. Vamos nuevamente al libro de Levíticos, capítulo 24, donde estamos ahí concentrados en analizar esta serie de mensajes con relación a Moisés, las consultas de Moisés, ¿verdad? Y esta primera consulta de Moisés es la consulta con relación a un hombre, hijo de un egipcio, que blasfemó el nombre del Señor, ¿verdad? Entonces fue puesto este hombre preso para mientras el Señor le respondía a Moisés qué debía hacer sobre este hombre que había blasfemado el nombre. Vamos ahí, Levíticos capítulo 24 y versos 10, vamos a leer hasta el versículo 13, hasta el versículo 12. Ahí, para no irnos cansando mucho en este relato, dice Levíticos 24, 10 al 12. En aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel. Y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan, y lo pusieron en la cárcel hasta que le fuese declarado por la palabra de Jehová. Hasta aquí la lectura. Quiere el Señor bendecirnos con su palabra leída. Muy bien, Moisés tuvo que consultar al Señor sobre este caso de este hombre blasfemo, pero antes de llegar al caso
de este hombre, estamos tratando de entrar y observar el hogar de esta mujer israelita con el padre, con el hombre egipcio. Este hombre egipcio no tiene más rasgos aquí, sino que aparece que era el padre de este hijo, de esta mujer que riñó y blasfemó el nombre de Jehová. No hay nada más sobre este hombre, y sí entendemos que era un egipcio, y estamos tratando de concluir que descendiente de Egipto, este hombre era un hombre que era alguien que causaba temor, angustia, y era una persona que no hay duda que había transmitido en su propio hijo ese carácter, esa vida, esa forma de ser. Y allí le vemos ya poniendo en práctica este aprendizaje que tenía de su padre egipcio, ¿verdad? Hemos tratado de aplicar de que este hijo puede representar a personas que han entrado a la iglesia, pero que no han nacido verdaderamente en la fe, sino que son medio israelitas. Este era un medio israelita, ¿verdad? Hijo de una mujer israelita con un padre egipcio. Y ahora nos coloca en que este hijo no era un verdadero israelita, era un medio israelita, ¿verdad? Esto nos lleva a pensar de que hay también personas en la iglesia en este tiempo de que no han nacido a la fe porque su padre no es Dios, no han sido engendrados por el poder del Espíritu Santo y del Evangelio, sino que han nacido por otros medios, han entrado por otros medios. No ha habido una regeneración, no ha habido un nuevo nacimiento, no ha habido un cambio en su vida, no hay el poder para poder vivir la vida cristiana. Para que un creyente viva la vida cristiana, no necesita que otro creyente le obligue. No fíjese que no. Para que un creyente viva la vida cristiana, solo necesita haber nacido de nuevo, tener la naturaleza cristiana. Para que un creyente viva la vida cristiana, debe haber nacido de Dios, debe pertenecer a Dios. Para que un creyente viva la vida cristiana, debe ser poseedor del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos consuela, el Espíritu Santo nos enseña, el Espíritu Santo nos fortalece, el Espíritu Santo elimina de nuestras vidas todas aquellas cosas que la carne muchas veces quiere hacer aflorar en nuestras vidas. Es el Espíritu quien ayuda a vencer al creyente su aspecto carnal, ¿verdad? No, ya no vivimos por la carne, vivimos por el Espíritu. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es de él. Y no solamente no es de él, no puede vivir como creyente. No puede. Trata, procura, aprende, asemeja, imita, camina entre los creyentes, pero sigue siendo extranjero. Como muchos extranjeros que se infiltraron en el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, ¿verdad? ¿Qué sentía ese pueblo extranjero cuando se infiltraron en la nación de Israel y se encontraban ahora allí en el desierto? ¿Qué sentían ellos? Sentían deseo de comer la carne, el pescado, los pepinos, los puerros y todo aquello cuando se sentaban a las ollas allá a comer en Egipto y que lo comían de balde. Y más dijeron ellos, aquí nuestra alma se seca, porque solo este maná, miran, este pan tan liviano, el maná. Pero para el verdadero israelita el maná era todo. El maná lo llenaba todo. El maná sustentaba todas sus expectativas. El maná era el pan de Dios. El maná era el pan del cielo. El maná sustentaba su hambre y nutría su cuerpo. Todos los días, por 40 años, los israelitas comieron maná. El que no es creyente siente que esta vida cristiana es liviana. El que no es creyente siente que esta vida cristiana es aburrida. El que no es creyente siente que para vivir como cristiano no hay que ser tan fanático. El que no es creyente siente que la palabra de Dios es demasiado exigente. Pero la palabra de Dios para nosotros es vida, es sustento, es gozo, es deleite.
Fueron halladas tus palabras, dijo Jeremías 15:16, y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. ¿Usted se deleita en leer la Biblia? Hermano, yo leo la Biblia todos los días. Y mi esposa no me está diciendo, ya leyó, David ya leyó la Biblia. Acuérdese que usted vive diciendo a los hermanos que hay que leer la Biblia. ¿Ya leyó usted la Biblia? No necesito de eso. Yo leo mi Biblia todos los días. Y mi meta es leerla una vez por año, todos los años. Ya voy casi terminando. Ya casi voy terminando. Este año empecé a leer el Nuevo Testamento, leí todo el Testamento. Y voy por el Antiguo Testamento. Voy leyendo ya los profetas mayores, ahí. Y cada vez que voy leyendo, voy encontrando cosas nuevas. ¿Cómo está usted en su lectura? ¿Usted se deleita? ¿Le gusta? ¿Busca tiempo para estar un tiempo a la sola con la palabra de Dios? ¿O no hay tiempo? ¿Se aburre? ¿Ah? ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su vida? Podría ser que usted ha caído en frío. Podría ser que ha caído en desaliento. Podría ser que usted ha dado oportunidad mucho a la carne y a muchas cosas de esta vida. Y ha hecho a un lado la palabra de Dios, pero podría ser que usted es un creyente que se ha descuidado. Ahora, si con todo eso usted no siente ningún deseo ni anhelo, pues es importante que revise, porque usted podría ser medio israelita. Podría ser hijo de un egipcio, no del Señor. ¿Y sabe quién representa a ese egipcio? A Satanás. Satanás, el padre de mentira. Vosotros sois de vuestro padre, dijo el Señor. Qué feo, ¿verdad? Qué feo. Pero esos son los que todavía no son creyentes. Pero los creyentes somos hijos de Dios, a toda honra, porque todo el mérito lo merece Dios y el Señor Jesucristo, quien murió por nosotros en la cruz de Calvario. Hermano, el matrimonio de esta mujer, Selomit, que significa pacificadora y conciliadora, era un matrimonio mixto. ¿Cómo conoció a este egipcio? No lo sabemos. Podría ser de que allá en la esclavitud pudiera haber sido obligada a vivir con ese egipcio. O podría ser que allá en Egipto ella se conoció con ese egipcio, le agradó y se aventuró con él. Pero de esa relación nace un hijo, que no es un verdadero israelita. Hermanos, ese hogar es un hogar que representa un yugo desigual. Es un yugo desigual. Es un yugo que da como resultado el fruto que, aunque debiera de ser para bendición, más bien es un fruto de angustia, de dolor, de tristeza, porque esta madre tuvo que ver a su hijo morir. Fue apedreado. Ese fue apedreado porque blasfemó el nombre del Señor. Este se convirtió en un hijo entre el pueblo, pero un hijo agresor, peleón, desobediente. ¿Cuál fue el mandato de Dios a su pueblo en cuanto a las relaciones matrimoniales? ¿Cuál fue el mandato? Revisémoslo un poquito, revisémoslo un poco. Deuteronomio capítulo 7, texto 1 al 3. Libro de Deuteronomio, capítulo 7, verso 1 al 3. Por si aquí hay algún hermano o hermana que está pensando de que qué guapo ese hombre o qué guapa esa mujer, solamente que no es creyente. Bueno, vea lo que Dios dijo al pueblo en el Antiguo Testamento. Mire lo que dice. Deuteronomio 7, verso, leemos desde el versículo 1 al 3. O leemos desde el 1 al 5 para tomarle más el sentido. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ella misericordia,
Y note esto, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hijo para tu hija, ni tomarás su hija para tu hijo, porque desviará tu hijo a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. El furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Eran instrucciones claras, precisas. El Señor conocía las naciones. Es más, de Dios son todas las naciones. Él conocía quiénes eran los fereceos, quiénes eran los jerjeseos, quiénes eran los amorreos, quiénes eran esas 7 naciones a quienes Dios estaba echando de la tierra, porque esas naciones habían provocado la ira de Dios, tanto que la tierra misma ya los abominaba. Y Dios, que es Dios de misericordia, pero también se toma su tiempo para traer juicio, porque Él es soberano sobre todas aquellas naciones que rechazan a Dios. Y Él tenía su tiempo para estas naciones. Y al mismo tiempo tenía el tiempo en que había de sacar a los israelitas de la tierra de Egipto para poseer esa tierra que antes que los filisteos habitaran allí, ya la había prometido a Abraham y a su descendencia. Y ahora Dios dice aquí, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual entrarás para tomarla, y hayas echado delante de ti a muchas naciones, y Jehová tu Dios te haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y claro, no emparentarás con ellas. Si usted lee el libro de Jueces y el libro de José y de Jueces, va a encontrar que los israelitas no echaron a todas estas naciones. Fueron negligentes en cumplir el mandamiento del Señor de echar fuera a todas las naciones. Dice, pero el amorreo persistía en habitar entre Benjamín, entre Neftalí, entre Judá, entre Dan, entre Aser, entre todos ellos. José, no fueron diligentes en exterminar y sacar a todas esas naciones. Y como no las sacaron, entonces Dios ahora no iba a echarlos de delante de ellos, sino que los iba a dejar para que sirvieran para probar al pueblo. Les iban a servir de espina en su costado. Sí. Y los israelitas emparentaron con ellos. Practicaron su idolatría. Levantaron sus ídolos bajo cada árbol frondoso. Comenzando en tiempo de José, usted va a encontrar el libro de Jueces en 7 ocasiones. Israel hizo lo malo delante de Jehová. ¿Por qué? Porque emparentaron con esas naciones. Dieron sus hijas a los hijos de ellos y tomaron sus hijas para los hijos de ellos y se fueron mezclando. Dañaron, perjudicaron el linaje santo de Israel. ¿Por qué Dios dice que no debían emparentar con ella? Texto 6. ¿Por qué? Mire esto, y esto tiene mucha fuerza. Porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos. Os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿Qué cosa? ¿Por qué no debían emparentar con aquellas naciones? A ver si usted me da la respuesta. Primero, porque ellos eran diferentes a aquellas naciones. ¿En qué aspecto eran diferentes? Porque eran un pueblo santo. Las naciones no eran un pueblo santo, eran un pueblo pagano. Eran pueblos paganos, idólatras.
pero Israel era un pueblo santo. ¿Verdad que esto se parece mucho a la iglesia? Esto se parece mucho a la iglesia. La iglesia también es un pueblo santo, porque ha sido santificado por la sangre preciosa de Cristo. Es la posición del creyente. Los creyentes somos santos, llamados a ser santos. Nos escogió para ser santos. Somos un pueblo santo. Y por ser un pueblo santo, hermanos, los creyentes no podemos tampoco emparentar. Bueno, dejamos esto aquí y vamos adelante. Veamos ya nuestro mandato para nosotros. 2 Corintios 6:14. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, 14, porque de repente podría ser que esto ya se está olvidando para algunos creyentes que no leen la Biblia, ¿verdad? Pero nosotros que leemos la Biblia todavía lo tenemos aquí en nuestra Biblia, todavía se encuentra en las Sagradas Escrituras. Mire, segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 14 y hasta el 16. Mire, dice 2 Corintios 6, 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Esa es las otras naciones, ¿verdad? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Note esto, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Hermano, la instrucción apostólica aquí comienza con un no. No comienza con un sí, comienza con un no. Y eso es determinante. Ese es un mandamiento. Mire, no os unáis. No es pasivo, sino es imperativo. Él podría haber dicho, bueno, ustedes vean allí si pueden de repente unirse con alguien. No. El mandamiento es claro, es determinante. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. De repente más de alguien que quiere unirse en yugo desigual con un incrédulo, toma ejemplos de otros creyentes que hicieron eso. Y dice, mire, es que fulana se salió de la comunión, fue allá afuera y tomó un novio incrédulo y luego lo trajo. Y ahí están ellos. Mire, fulano no encontró esposa entre nosotros, el pueblo de Dios, en la iglesia, y se fue al mundo, trajo una muchacha, y buena muchacha encontró. Sí, pero ¿ha violado el mandamiento? ¿Ha desobedecido la palabra? Sí. ¿Ha desobedecido la palabra? ¿Traerá bendición a su propia vida? No. No. Mire, hay algunos que tratan de sobrevivir, pero nadie dice mi casa se mueve, se llueve. Ya cuando están en el macho, aunque corcovee. Pero yo sí conozco ejemplos de personas que fueron al mundo, trajeron del mundo y luego volvieron al mundo. Porque posible no eran del pueblo del Señor. El mandamiento es no. Y de ahí nadie nos baja, hermanos. No. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Y va a dar las explicaciones. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Bueno, ningún compañerismo. Esos son contrastes. La justicia es justicia y la injusticia es lo contrario. ¿Qué más? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? No hay ninguna comunión de relación. Si en donde hay luz no hay tinieblas. Y donde están las tinieblas no puede estar la luz. Pero hay una ventaja que cuando la luz llega, las tinieblas desaparecen. Pero no puede haber unión entre la luz y las tinieblas. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Belial aquí es un nombre para darlo a Satanás. Belial.
¿Tendrá alguna concordia Cristo con Satanás? No. Son enemigos. No hay ninguna unidad entre Cristo y Satanás, no. Ninguna relación de comunión o concordia entre ellos, no existe. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ningún acuerdo. Lamentablemente los israelitas para tiempo de Manasés, de los reyes de Judá, llegaron a construir una imagen de acera dentro del templo. Esa fue una profanación terrible, lo más terrible, lo más profano que ocurrió en la nación de Israel fue lo que hizo Manasés, por lo cual Dios no quiso perdonar a la nación de Israel. Y aunque Josías era nieto de Manasés y este se convirtió a Jehová de todo corazón, Dios dijo, no perdonaré a la nación de Judá por lo que hizo Manasés. Porque este profanó el templo de Dios, introduciendo una imagen de ser. Es exactamente lo que un creyente hace al unir su vida con un incrédulo. Profanar el templo de Dios. De allí vienen consecuencias terribles. Hay consecuencias terribles. Yo he visto, yo sé que Alejandro también, y nos ha tocado tratar a casos de hermanas o hermanos que dicen, miren, me arrepiento de haber hecho lo que hice. Sí, pero ya es demasiado tarde. Yo sé que, dicen algunos, yo sé que lo que estoy viviendo son consecuencias de mi desobediencia. Sí, es cierto. Son consecuencias. Por no haber oído, por no haber atendido, por no haber escuchado el consejo de la palabra del Señor. Mire, no os unáis. Puede ser muy bonita, puede ser muy bonito, puede ser muy elegante, puede ser muy estudiada o muy estudiado, no importa, pero es incrédulo. Y la Biblia dice, no os unáis. ¿Por qué? Ahí lo dice, como lo dice allá en el Antiguo Testamento. Porque tú eres pueblo santo. Y aquí dice, el texto dice en la segunda parte, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Usted y yo somos templo del Dios viviente. No somos cualquier cosa, hermano. Espiritualmente, dentro de nosotros habita Dios. ¿Usted lo cree? Si usted es creyente, habita en usted. Si yo soy creyente, habita en mí. Y mi cuerpo es templo y morada de Dios en el Espíritu Santo. Vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Sabía eso usted, hermana? Bueno, ya lo está aprendiendo. Hermano, no es que no lo había leído. Bueno, lea, hermano, pero hoy lo está aprendiendo. Vosotros sois el templo. Hay ejemplos, hermanos, de desobediencia en el Antiguo Testamento. Y uno de ellos fue la nación de Israel. Pero veamos esto, miren. Veamos esto, así rápidamente. Ruth, capítulo 1, texto 1 al 5. Libro de Ruth en el Antiguo Testamento, capítulo 1, verso 5. Del 1 al 5. Dice la palabra, Ruth, capítulo 1, verso 1 al 5. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el nombre de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Hermano, esta historia, yo cuando leo esta historia de Noemí y Elimelec, me da mucha tristeza. ¿Sabe por qué? Porque Elimelec significa Jehová es rey.
Eso significa, mi Dios es rey. Noemí significa hermosa, agradable, amable, placentera. Eso significa Noemí. Y Malón significa enfermizo. Que león es un chillón, ¿verdad? Eso es lo que significa que león. Chillón, acabado. Eso significa, entre otras cosas. En Ruth significa bebida o satisfecha. Eso que significa Ruth. Hermano, Elimelech tenía a Dios como su rey. ¿Qué pasa cuando uno tiene a Dios como su rey? ¿Qué hace un rey? Bueno, un rey provee, suple, protege, ¿verdad? Está pendiente de sus súbditos. Es un rey. Y no digamos el Dios rey del cielo y la tierra, nuestro rey. Hermano, ¿por qué Elimelech y y Noemí se fueron de Belén? Belén en sí significa casa de pan. ¿Por qué se fueron de Belén? Si usted lee, dice que se fueron de Belén. Se fueron a los campos de Moab. Un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y sus 2 hijos, ¿verdad? En el tiempo en que gobernaban los jueces, porque hubo hambre en la tierra. Había hambre en la tierra. Cuando ellos se van para Moab, ¿qué estaban tratando de evitar? ¿Por qué se fueron? ¿Qué querían evitar ellos? ¿Ah? Pues si había hambre. Si había hambre en Belén y se fueron a Moab porque allá sí había pan, entonces ¿qué querían evitar ellos? Querían evitar morir de hambre. Eso querían evitar. ¿Y qué encontraron en Moab? Encontraron la muerte. Dice aquí claramente en texto 3, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Ahora que ella quedó con sus 2 hijos, Noemí hubiera dicho, no, ya murió mi esposo, mejor me voy. Pero no, ella se quedó y dice que los hijos tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y la otra Ruth, y habitaron ahí unos 10 años. Y después de ese tiempo murieron. ¿Por qué murieron? ¿Por qué murieron? Murieron porque desobedecieron. Murieron porque no acataron el mandamiento. Murieron porque se ligaron, se aliaron con naciones extranjeras que Dios había dicho que no hicieran alianza con ellas. Murieron porque no tuvieron en cuenta el mandamiento que Dios les había dado. Y quizás eran personas que decían, miren, no es para tanto. No hay que ser uno tan santurrón. Miren, no hay que ser uno tan obcecado. No hay que meterse tanto en la religión. Quizá pensaban así. Pero allá encontraron la muerte. Elimelech y también sus 2 hijos. Pero mire que Noemí no murió. La pregunta es, ¿para quién era la lección? ¿Era para Noemí? Porque cuando Noemí regresa, quizá Noemí era una mujer muy influyente en su lugar. Y cuando Noemí regresa, salen todas las mujeres a recibirla, alegre, dice, no es esta Noemí, que se ha ido y ha regresado de los campos de Moab. ¿Y qué dice ella? No me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. ¿Para quién era la lección? Era para Noemí. Era para Noemí. Ya a veces me pongo a pensar, de aquí entre nosotros se fue un hermano hace mucho tiempo para Estados Unidos. Pero a él no le quedó otra opción, sino irse. Porque su mujer estaba como 2 en un zapato que se iba. Su mujer estaba como 2 en un zapato que se iba.
Y cuando él vio que ella estaba totalmente decidida a irse, entonces no se vaya, no se vaya. Yo no quería irme. Era un hombre muy activo aquí entre nosotros. Yo no quería irme, pero como usted está tan decidida, quédese, yo me voy a ir. Y se fue. Empezó aquel hombre a mandar dinero, a mandar dinero, a mandar dinero. Mucho de ese dinero sirvió para ferias patronales. Sirvió para la coronación de una de sus hijas. No tenían necesidad. Fíjense que no tenían necesidad. Decían que era para arreglar la casa, que para mejorar su vida, su condición. No, botaron el pisto. A tal grado que ese hombre que estaba en Estados Unidos se dio cuenta de eso. No les mando un 5 más. Y a mí no me vuelven a ver allá. Hermano, esa gente no la volvimos a ver acá. No la volvimos a ver. Porque su mujer era una mujer que tenía influencia. Y de repente las lecciones Dios las trae a esa persona. Nombre bonito el de Noemí, placentera, hermosa. Nombre bonito el de Elimelec, Jehová es mi rey. Pero no hacían honor a ese nombre. No hicieron honor a ese nombre. Porque vivieron como incrédulos. Se enredaron con incrédulos. Y se fueron a un país que era un país pagano. Y ahí murieron los hombres. Y murieron. ¿Qué ejemplo más triste? Este es un ejemplo triste en las Sagradas Escrituras. Vamos al libro de Esdras, capítulo 9, texto 14. Esdras, capítulo 9, texto 14. Desde el 13, dice: mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo a nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este, ¿hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Jehová Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí, delante de ti, en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Esta era la oración de confesión de Esdras. Esdras orando delante del Señor porque el pueblo se había apartado de Dios y se había mezclado con otras naciones, y aun cuando regresaron, porque Dios los trajo por medio de Zorobabel, hijo de Salatiel, y por medio de Nehemías y también Esdras, y ahora cuando ellos regresan allá a Babilonia para cumplir parte de su servicio, la gente que estaba ahí volvieron a mezclarse con los pueblos que estaban ahí. Y Esdras está orando y confesando el pecado. Hemos de volver a infringir tu mandamiento y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumir? Claro que sí. Dios se indignaría. Porque Dios no puede cambiar por nadie, porque Dios no hace acepción de persona. Él no hace excepción de persona. En el libro de Nehemías, capítulo 13, texto 4. Nehemías, capítulo 13 y verso 4. Dice: y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara, en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios y el diezmo de grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Entonces aquí tenemos otro caso que es el sacerdote Eliasib. ¿Qué había hecho él? Dice que había emparentado con Tobías. Siempre en el capítulo 13 y el versículo, bueno, el texto 7 dice:
para volver a Jerusalén, y entonces supe el mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios, y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Texto 27 y el 28 dice: y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat Horonita, por tanto lo ahuyenté de mí. Mire, habían emparentado. Y no había emparentado gente común y corriente. Había emparentado gente que estaba en el liderazgo. Mire, ¿quién era este Eliasib? El sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Había emparentado, ¿verdad?, con Sanbalat y con Tobías. Y le había hecho también una cámara a Tobías. ¿Quién era Tobías? Uno de los peores enemigos de Israel cuando ellos regresaron de Egipto, de Babilonia. Uno de los peores. Y este Eliasib estaba por consideración a Tobías y le había hecho allí una recámara y había hecho también alianza con él. Qué triste. Eso es triste, hermano. Cuando personas que debiéramos de estar dirigiendo, guiando, ayudando, no tenemos ya ojos para ver estas cosas. Y eso ocurría en el caso del sumo sacerdote Eliasib. Había emparentado. Hay en otros lugares, en otras iglesias, hermanos, que qué triste, pero muchos de los ancianos ya han emparentado y no miran como malo lo que Dios dice que es malo. Ya no ven como pecado el pecado, ya no, y permiten muchas cosas. Nosotros todavía, hermanos, con la ayuda del Señor, estamos tratando de no emparentar con este mundo y hacer alianza. Que el Señor nos bendiga con su palabra. Qué bueno, damos gracias al Señor, que hemos escuchado su buena palabra, ¿verdad? La enseñanza para nuestras vidas espirituales. También nuestros amigos han escuchado el mensaje del Evangelio. Gracias, amigos, por acompañarnos en esta noche y seguimos invitando para que usted pueda venir siempre a este lugar o a diferente lugar a escuchar la palabra del Señor, que tiene el poder para cambiar su vida. Tan solo usted le da lugar en su corazón. Por lo demás, damos gracias al Señor por todo. Pedimos a su hermano que nos despida con palabra de oración para luego salir para nuestros hogares. Bueno, hermano.